Buen día. En este video vamos a hablar sobre ángulos entre paralelas y una recta transversal. Es decir, aquellos ángulos que son formados tras dos líneas paralelas intersectadas por una transversal. Para ello hay que mencionar los tipos de ángulos que podemos ver en estas paralelas. Podrían ser ángulos complementarios, que son aquellos donde la suma de dos ángulos dan como resultado un ángulo de 90 grados. Similar a él se encuentra el ángulo suplementario, donde la suma de dos ángulos es igual a 180 grados. También podemos ver lo que es un ángulo recto, que se encuentra a 90 grados. Entonces, correspondientes a este, podemos ver ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos ángulos que se encuentran opuestos tras el vértice de la paralela y la transversal, de esta forma, donde si podemos observar, nos damos cuenta que son de igual medida, es decir, mismos grados. Ángulos alternos internos. Estos ángulos se encuentran alternos entre mismos al interior de lo que son las paralelas, es decir, un ángulo C, un ángulo D. Un ángulo D, este ángulo que nos encontramos de 110. También ángulos alternos externos, similares a ellos, solo que se encuentran en la parte externa de nuestras paralelas. Por último, tenemos los ángulos correspondientes. Estos ángulos corresponden en forma y medida a los mismos, como en este caso un ángulo B o un ángulo E, un ángulo G a un ángulo D. Partiendo desde este momento, podemos mencionar el círculo como nuestro fundamento a esta forma, donde ya conocemos que un círculo contiene 360 grados, es decir, una vuelta completa. Trazando el diámetro de nuestro círculo, podemos decir que esta mitad corresponde a 180 grados, ya que es la mitad de nuestros 360 grados. 360 grados menos 180. Aquí corresponde a nuestro ángulo suplementario. Entonces, de esta forma podemos encontrar los ángulos resultantes paralelas intersectadas por una transversal. Es decir, dada aquella información, podemos mencionar que en esta parte, es decir, nuestro ángulo de 110 grados y nuestro ángulo E corresponden a un ángulo suplementario. Es decir, el ángulo E es igual a 180 grados, que mide el ángulo suplementario, menos 110 grados. Esto es igual a 70 grados. Es decir, el ángulo E mide 70 grados. Nuestro faltante a estos ángulos, es decir, a la vuelta completa, serían otros 180 grados o un ángulo suplementario. Podemos observar nuestro cuarto ángulo en esta parte que dice ángulos opuestos por el vértice. Dicho lo anterior, podemos mencionar que nuestro ángulo G y nuestro ángulo de 110 grados tienen la misma abertura, es decir, miden lo mismo. De igual forma se encuentra el ángulo de 70 grados, es decir, ángulo E al ángulo F. También podemos haberlo encontrado utilizando opuestos por el vértice y completando lo que es el ángulo suplementario. De esta forma, toda esta parte sería correspondiente a esta parte. Vamos a comprobarlo. Es decir, nuestros ángulos mencionan, podemos utilizar ángulos alternos externos, es decir, esta parte nos menciona que el ángulo F debe ser igual al ángulo B. Por consiguiente, utilizamos los 70 grados de nuestro ángulo F. Partiendo de esta forma, podemos encontrar el resto de ellos. Es decir, si tenemos un ángulo de 70 grados,
para encontrar un ángulo suplementario, ahora hacia esta forma. Podemos mencionar que su resultante, ya lo habíamos sacado, son 110 grados. Es decir, 110 grados más 70 grados son 180 grados si vemos del lado de nuestro círculo, es decir, esta parte de aquí. Podemos jugarnos con las formas de nuestros ángulos, es decir, podemos utilizar nuestros ángulos de esta manera, de esta manera, de esta forma, correspondientes, o cualquier forma que se nos facilite para encontrar el resto de ellos. En este caso podemos utilizar opuestos por el vértice, correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, o cualquiera de ellos que nos haga más pertinente o más fácil, asimilando 70 grados y 110 grados, es decir, la vuelta completa como el círculo que tenemos aquí. La sumatoria de ellos serían 110 grados, 110 grados, 70 grados y 70 grados, es decir, 360 grados. Por último, como retroalimentación, podemos mencionar con estos 7 formas o 7 ángulos, podemos encontrar cualquier ángulo resultante de ángulos entre paralelas intersectados por una recta transversal con mucha facilidad. Es decir, tarea aprenderse nuestros ángulos.